Información de carácter urgente, conferencia de prensa desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. De valores. 6. Bancos y cooperativas de ahorro y crédito. 7. Tren de aseo. 8. Industria agroalimentaria, incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas. 9. Restaurantes que cuenten con autoservicio, estando obligadas a brindar servicio únicamente desde la ventanilla de atención. 10. Restaurantes que con servicio a domicilio y empresas que se dediquen a la entrega de alimentos o productos de primera necesidad a domicilio. 12. Industria agropecuaria, labores agrícolas de recolección y empresas de agroquímicos. 12. Industria dedicada a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. 13. Empresas de telecomunicaciones, proveedoras de internet y los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, prensa escrita, prensa digital y las empresas de cable. 14. Las empresas dedicadas a la carga aérea, marítima y terrestre que tengan por objeto el transportar bienes de exportación o importación por medio de los puertos. 15. Empresas de transporte humanitario y servicios de agua. Todas las empresas antes descritas deben prestar sus servicios estando en la obligación de cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene para centros de trabajo para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19. Tercero, hacemos un llamado a las empresas con el propósito de preservar los empleos de los colaboradores de las mismas, pudiendo adoptar las medidas siguientes. 1. Que se apliquen políticas de realización de labores desde el hogar o teletrabajo. Y 2. Con el ánimo de preservar los empleos y no afectar la economía de los trabajadores y las empresas, por objeto de la suspensión laboral declarada por el Gobierno de la República, se conceda de manera oficiosa a los colaboradores que no puedan hacer trabajo del hogar los días de vacaciones acumuladas. Cuarto, se informa que los representantes del sector privado ante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, son el presidente del COEP, don Juan Carlos Sicafi Canaguati, en su condición de propietario, y Gustavo Rafael Solórzano Díaz, gerente de asesoría legal, como miembro suplente. Quinto, las empresas que deseen presentar solicitudes para que se les conceda autorización para operar o solicitudes de suspensión de labores, estas serán canalizadas por medio de COEP para ser presentadas ante la Secretaría de Desarrollo Económico. Asimismo, o en el caso de labores ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, las dudas que se tengan podrán ser presentadas por escrito a los correos aurtecho@coep.com y Gustavo Solórzano, gsolorzano@coep.com. Sexto, al Gobierno de la República, con el propósito de brindar seguridad jurídica y tranquilidad al sector empresarial hondureño, le solicitamos decretar de manera urgente una serie de medidas tales como: 1. Medidas financieras. Que se instruya al Banco Central de Honduras y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, para que creen las normativas que sean necesarias a efecto de ampliar los plazos de pago de préstamos concedidos a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, ampliar los plazos para el pago de hipotecas, reducir la tasa de política monetaria para disminuir las tasas de interés en los créditos y bajar el encaje legal a cero, entre otras. 2. Medidas fiscales. Que se realicen las gestiones que sean necesarias para que se amplíen los plazos de liquidación del impuesto sobre la renta, que se debe realizar conforme a la ley a más tardar el 30 de abril.
que se amplíen los plazos para el cumplimiento de la obligación material del impuesto sobre la renta que corresponde a los pagos a cuenta que se realizan en junio, septiembre y diciembre. Que se instruya para que los documentos fiscales con fecha de vencimiento a la fecha puedan ampliar su vigencia automáticamente por lo menos por 3 meses, en vista de estar suspendidas las labores de las imprentas y de los empleados públicos. Que se creen incentivos fiscales de alivio a la crisis en sectores como turismo, comercio e industria. A los gobiernos locales, por su parte, les solicitamos ampliar los plazos para el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de pago de impuestos, tasas y contribuciones municipales. 3. Medidas administrativas y judiciales. El Poder Ejecutivo debe suspender los plazos legales para el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas, sin que se afecte a estas con la imposición de sanciones como multas o recargos. Al Poder Judicial y órganos de control del Estado se les recomienda suspender sus labores en vista que estas instituciones se aglomeran cantidades significativas de ciudadanos. En tal caso, los plazos legales establecidos deben ampliarse y considerar los días de suspensión como días inhábiles para los efectos legales correspondientes. 7. Expresamos nuestro apoyo a las medidas que está implementando el Gobierno de la República y alabamos y agradecemos las acciones que están realizando las empresas para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, lo que demuestra el compromiso del sector empresarial en proteger la vida y la salud de todos los hondureños. Bien, las palabras del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho, en este momento, con este recordatorio que se le hace a la empresa privada y también al sector público de suspensión de labores, excepto los rubros antes mencionados, como también la recomendación de algunas medidas financieras y fiscales directas a las autoridades del país para poder solventar esta crisis ocasionada por el ingreso del COVID-19 al país. Esta es parte de la posición que tiene el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Vamos a continuar escuchando a Armando Urtecho en este momento, a Gustavo Solórzano. A la población hondureña, a la comunidad. En este momento las empresas se encuentran con una serie de obligaciones que deben de cumplir. Entonces la propuesta es de que los próximos meses se puedan trasladar esas cuotas que correspondían. Tal vez una de las medidas puede ser trasladarlas hasta el final de la deuda, ¿verdad? Correr los plazos al final de la deuda. Esa es una medida que ayudaría bastante a las empresas a poder sobresalir de estas crisis. Lo que nosotros estamos planteando son medidas de alivio a la crisis, en realidad en donde las empresas las van a requerir y que se están dando en todos los demás países que han sido afectados también por el virus. En cuanto a las medidas fiscales, son medidas que se deben de adoptar de inmediato. ¿Por qué razón? La comunidad empresarial, las empresas requieren tranquilidad, requieren seguridad jurídica, y una de las maneras también de trasladarle esa confianza es pudiendo establecer este tipo de medidas que le permitirán el poder planificar mejor lo que viene para los próximos meses. Así que son medidas diferenciadas, son plazos que hay que establecer con cada una de las organizaciones e instituciones que se han señalado, y eso es parte de lo que nosotros estamos proponiendo. Esperamos que el gobierno lo acepte y que nos incorpore en estas mesas de trabajo. Periodista Alex Cáceres de HCH. Don Armando, Honduras sería uno de los primeros países a nivel mundial en que todo... Continuamos escuchando esta conferencia de prensa en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En este momento continúan más interrogantes por parte de la prensa. Escuchamos. No, esa es una sugerencia que le estamos haciendo a las empresas para que no tengan que cubrir más aspectos económicos en las empresas y para prevenir el despido de trabajadores. Entonces lo correcto sería que se les otorgue
vacaciones en lugar de una suspensión del contrato individual de trabajo. Morazán de HRN. Continúa esta ronda de preguntas en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada acerca de todas estas medidas y recomendaciones que se han emitido en torno a la crisis despertada por el COVID-19. Escuchamos. Vieron que la mayor parte de las empresas pagaron el día viernes pasado. Obviamente que estamos iniciando la segunda quincena y adelantar el pago para algunas empresas es difícil, especialmente en el comercio, para la pequeña y mediana empresa. Nosotros consideramos que en la medida de lo posible las empresas podrán absorber o adelantar el pago. En el caso del sector privado creemos que es algo difícil porque usualmente el pago de los salarios se deriva de la actividad económica que realicen en el mes presente de las empresas. Por eso es que aquí tenemos una medida que es propuesta adecuadamente por el gobierno, pero no creemos que puedan realizarla todas las empresas. Vamos con Nelson Lanza de TN5. Nuevamente, vamos a ver cómo funcionan las empresas. Las empresas funcionan en base a planificación. Parte de las preguntas que ustedes desarrollan el día de hoy es orientada bastante al cumplimiento de las obligaciones laborales que se tienen. En primer lugar, hay que establecerlo, lo que está pensando el sector privado es en la salud de todos los hondureños, pero nos encontramos frente a un gran reto que es la preservación de los empleos. Y ante ese reto de preservar los empleos, que las empresas no cierren y que puedan mantener todavía liquidez, se requieren una serie de medidas que ayudarán a planificar lo que viene para las empresas en los próximos meses. Por eso, tanto las medidas financieras como las medidas económicas que se están planteando por parte de COEP deben de ser adoptadas a la brevedad posible, porque es lo único que va a permitir a las empresas el poder planificar lo que se le viene para los próximos meses. Pero no es posible planificar el pago de todos los costos, como ser rentas, pago de planillas, etcétera, cuando encima también tengo el pago de obligaciones fiscales, el pago de otras obligaciones también a nivel financiero. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esto? Me va a dar certeza en cuándo debo de realizar esos pagos y poder cumplir primeramente con las obligaciones sociales que se tienen, como ser las obligaciones con los trabajadores. Estas son medidas, nuevamente, que ayudarán a preservar los empleos y ayudarán sobre todo a preservar también la continuidad de las empresas. Por eso es que se están planteando, por eso es que decimos que sí son urgentes, es necesario darles certeza a las empresas para que puedan planificar lo que se viene para los próximos meses. Ricardo Castillo de Radio América. Nuevamente, en cuanto al tiempo, esto debe ser de inmediato. En cuanto a cuánto es lo que se debe reducir las tasas de política monetaria y también lo del encaje legal, son temas que hay que tratar con los especialistas, tanto de la Comisión Nacional como el Banco Central de Honduras. Nuevamente, las medidas que plantea COEP son con el propósito de favorecer a toda la población hondureña, a la economía nacional, pero al mismo tiempo también tomando las decisiones en conjunto con el gobierno. Por esa razón hemos señalado, incluso al final, de que estamos respaldando las acciones que hoy el gobierno está tomando para prevenir la enfermedad, pero también debemos de planificar lo que se nos viene en relación con las crisis económicas que podemos enfrentar. Marvin, permítame, Marvin López Uchini de Teleceiba. El gobierno ha pedido un compromiso de todos, que todos tenemos que socarnos la faja, pero también el gobierno debe socar sus fajas. Entonces, por lo tanto, es que estamos solicitando estas medidas. Estas medidas no solo son en Honduras, se están realizando en todos los países para preservar los empleos y la continuidad de las empresas. Esta medida implementada por el gobierno de la República para una semana podría llegar a extenderse a otra. Entonces es preferible definir las reglas de juego para la seguridad jurídica de las empresas y de los trabajadores.
Marvin López Suchini de Teleceiba. Sí, decía que si el COEP ha más o menos estimado el costo que significaría dejar de percibir ingresos durante la paralización o a medias de estas disposiciones, tomando en cuenta de que el pequeño y mediano empresario es el que más sufre las consecuencias. Miren, en este momento es muy prematuro poder calcular el impacto económico que van a tener todas estas medidas. Es por ello que hemos nosotros propuesto estas distintas medidas para poder apoyar justamente al Consejo Hondureño de la Empresa Privada ya en unos instantes para continuar hablando de esta crisis financiera que vive nuestro país debido a las últimas medidas de emergencia por el coronavirus que se ha tomado por parte del gobierno. Nos trasladamos hasta las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, donde se da a conocer importante conferencia de prensa. Así es, compañero en estudio y televidentes, un gusto saludarle justo a esta hora de mediodía. Estamos en el del Sistema Nacional de Gestión y Riesgo, SINAGER, en el cual se dará la actualización de datos por COVID-19. En este momento escucharemos palabras de la doctora Roxana Araujo, quien mencionará respecto a los casos que se tienen hasta el momento en bajo vigilancia epidemiológica. Escuchemos a continuación. Se definen como sospechosas porque han tenido contacto o tuvieron contacto con alguien que ya fue positivo o porque viene de un país con un nexo epidemiológico. De estas 22 muestras, hay 19 que están negativas y 3 que se confirmaron el día de ayer, como ustedes ya lo saben. De estas 3 que se confirmaron el día de ayer, tenemos a una persona del Hospital del Sur de 30 años de edad, sexo femenino, que tuvo un contacto con otra persona de nacionalidad mexicana y que por eso se le hizo la prueba y salió positivo para COVID-19. El segundo caso es un hombre de 40 años de El Carrizal, contacto de la primera persona que se confirmó con COVID-19 aquí en nuestro país. Tenemos el caso de un niño lactante de 8 meses, femenino, que también es contacto del primer caso que tuvimos nosotros de la señora que procedía de España. En total, 22 muestras procesadas, 3 confirmadas, 19 que se descartan. Sin embargo, tenemos todavía un paciente hospitalizado en San Marcos de Ocotepeque y otro en el Instituto Cardiopulmonar. Pero además de eso, tenemos una persona en autoaislamiento. Para hoy, en horas de la tarde o por la mañana, estaremos esperando los resultados de estas otras 3 personas que entran en la categoría de sospechosos. Uno de ellos, el de Ocotepeque, tiene un nexo epidemiológico porque con México y tiene sintomatología para COVID-19. También tenemos una persona procedente de Alemania, con padre norteamericano, pero también, padre hondureño, perdón, el norteamericano, pero con padre hondureño. Esta persona está ingresada en el Instituto Cardiopulmonar. Y tenemos el otro hondureño, procedente de Brasil, con sintomatología en autoaislamiento. O sea, en total, hasta este momento, lo que nos dice la Dirección de Vigilancia de la Salud, que tenemos 3 personas pendientes de pruebas para ver si salen positivas o salen negativas. Sin embargo, también se van a empezar a tomar medidas un poco más exhaustivas, por decirlo así, o un poco más drásticas con los contactos de las personas que salen positivas, porque se les ha dicho que autoaislamiento. Sin embargo, en el primer caso, aparentemente esto no funcionó. Se está identificando un lugar que tenga todas las condiciones. Es un lugar que no es un hospital, pero que tenga todas y que reúna las condiciones para tener a aquellas personas que se conocen como contactos de personas que ya han sido confirmadas en nuestro país por COVID-19 y que sí el aislamiento sea por parte de la Secretaría de Salud en un lugar estrictamente vigilado y que estas personas no salgan al exterior para poder controlar este contagio que hemos tenido inicialmente. Cabe mencionar
que las personas a los que se les dio positivo por COVID-19 recientemente están en condiciones estables, incluyendo a la niña de 8 meses. Se espera que la evolución continúe así, la vigilancia es hospitalaria y cualquier eventualidad nosotros vamos a convocarlos para mantenerlos al tanto. Copeco ha distribuido equipos de personales al personal que asiste directamente a los sitios oficiales para atención definidos por la Secretaría de Salud. O sea, estos son los equipos de protección personal. Hay sitios oficiales para la atención de los casos. Continuamos repitiendo, la Clipper del Hato de en medio es el primer centro de atención primaria, es decir, la CIS, que va a atender a aquellas personas que entren con sintomatología parecida a la COVID-19 y que hayan tenido contactos con casos confirmados o que procedan de un país con casos confirmados. Y de ahí serán derivados según su condición clínica, a lo que es el autoaislamiento y también a la hospitalización de acuerdo a su cuadro. Esto del autoaislamiento, en las próximas horas nosotros les estaremos dando el lugar donde es que va a ser que se van a mantener estas personas, porque ya no va a ser en sus viviendas, ya no va a ser en su lugar de residencia, sino que va a haber un lugar especial para tenerlas. Los directores de los hospitales están realizando las coordinaciones necesarias con los equipos de las regiones, quienes han organizado los equipos de respuesta rápida. Es decir, ya hay 13 hospitales coordinando esto a nivel nacional. Se identifica la búsqueda de contactos a investigar. Es decir, a partir de ayer la búsqueda de contactos se identifica. De hecho, ya tengo yo en mi teléfono 4 personas que fueron contactos de estos y que nosotros no las teníamos registradas, pero eso es lo que queremos de la población. Es decir, si alguien sabe de que estas personas han salido positivas y sabe que tuvieron contacto con alguna de estas personas y que no están identificadas por la Secretaría de Salud, que por favor nos hagan llegar esa información, porque es sumamente importante, aparte de todas las medidas importantes que ha hecho el gobierno de la República a través del presidente Juan Orlando Hernández, es también que nosotros empecemos a tomar conciencia de lo que es esta pandemia. Continuamos impulsando las medidas definidas por el gobierno de la República y por la tarde estará el doctor Francis Contreras, encargado y vocero de lo que es SINAGER, profundizando acerca de esta temática aquí en una conferencia de prensa. Le voy a dar la palabra al doctor Homer para que él muestre un mapa donde ya este equipo de respuesta hospitalaria está activado. Bien, hemos escuchado hoy, seguimos escuchando en este momento al doctor Homer Mejía, quien mencionará básicamente la ubicación de los casos sospechosos como de las personas que se tienen bajo